Estimados amigos, continuamos con nuestro tema, principios registrales, y en esta parte vamos a ver el principio del tracto sucesivo, ¿no? Este es un principio muy común en el registro público. Si ustedes se dan cuenta, todos estos principios se concatenan entre sí, ¿no? Son trascendentales para el sistema jurídico peruano, y precisamente este principio no deja de ser diferente, no deja de ser importante, no deja de ser fundamental para lo que uno quiere. ¿Qué es lo que podemos primero desarrollar sobre el tracto sucesivo? Conforme al principio del tracto sucesivo, es necesario para la inscripción del dominio y demás derechos sobre inmuebles. Una vez que se inmatriculen estos, ¿no?, que cada nueva titularidad se sustente en la titularidad anterior, directa o indirectamente. Para ver el principio de tracto sucesivo, estimado amigo, lo primero, conforme a este concepto, ¿no?, es entender que la propiedad tiene que estar inscrita. Siempre se ha entendido, se ha dicho, oye, tiene que inscribirse la propiedad. Y una vez inscrita la propiedad, ¿no?, antes de inscribirse, no hay tracto sucesivo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Para que exista el tracto sucesivo, la propiedad tiene que estar inscrita, tiene que estar inmatriculado, tiene que estar con una primera de dominio, ¿no? Es decir, no puede haber tracto sucesivo sobre previos no inscritos. ¿Por qué? Porque podría haber suma de plazos posesorios para que pidas prescripción adquisitiva de dominio, podrás tener suma de plazos de carácter de propietario para que puedas inscribir en el registro, pero en ese momento simplemente te lo rechazan. Si usted trae una escritura pública en este momento que tenga 4 años de antigüedad, a inscribir al registro, te lo van a rechazar porque no puedes inscribirlo, o sea, no puedes inmatricular la propiedad siempre y cuando el predio no haya estado inscrito. Hay muchos predios que no están inscritos, ¿no? Y por lo tanto traen una escritura pública del año pasado, desde hace 2 años atrás, si quieren inscribirlo, y eso no va a ser posible, ¿no? Así que pueden traer más escrituras públicas. Si yo compré una propiedad hace 3 años atrás, mi escritura pública no completa todavía 5 de acuerdo a la ley para poder inmatricular la propiedad, pero alguien me vendió y el que me vendió tenía escritura pública, eso sí sumo 2, 3 escrituras públicas y entonces con ello completo mis 5 años y inmatriculo la propiedad a mi nombre. Eso sí puede ocurrir, pero simplemente es una suma de plazos. Sin embargo, cuando se habla de tracto sucesivo es que ya tengo que tener derecho matriculado en el registro, inmatriculado en el registro, tengo que tener mi derecho inscrito. A partir de lo que está inscrito ya podemos hablar de tracto sucesivo. ¿Qué es tracto sucesivo? Tracto sucesivo es cadena ininterrumpida de enajenaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que viene luego en el tracto sucesivo son básicamente enajenaciones, ¿no? Un concepto que se los da. ¿En qué artículo de la ley está basado el principio del tracto sucesivo? En el artículo 2015 del Código Civil, que señala lo siguiente: ninguna inscripción, salvo la primera, se efectúa sin que esté inscrito el derecho de donde emane, ¿no? Es decir, solo la primera inscripción se inscribe sin importar quién te lo ha vendido. Solo la primera inscripción. En cambio, a partir de la segunda inscripción sí me importa quién ha vendido. ¿Por qué? Porque quien compra, o sea, quien inscribe su derecho hoy día en el registro público, basado en el principio de tracto sucesivo, se presume que él lo adquirió del anterior propietario. No del anterior poseedor, del anterior propietario. Y ese propietario tiene que tener su derecho inscrito en el registro público. Y entonces, ¿qué pasa si no tiene derecho inscrito? Primero tiene que inscribirse. Si la propiedad está inscrita a nombre de A, ¿no?, pero yo soy C, B es el que me ha vendido, entonces le digo, a ver, primero inscribe tu propiedad a tu nombre y luego me lo transfieres. O sea, si él no lo quiere inscribir en el registro público, pues tú tendrás que inscribirlo como que eres C, como que eres el tercer comprador. Tú lo tienes que inscribir en el registro, aunque no lo quiera el segundo. Tú tienes la obligación de inscribirlo en virtud del tracto sucesivo. Es decir, el registrador te va a decir, señor, la propiedad está inscrita a nombre de A y tú eres B y yo soy C. Por lo tanto, C quiere inscribir, primero tienes que inscribir a nombre de B. Y tú no me puedes decir, mira, el B tiene solo un documento privado. ¿Qué vas a hacer ahí? No puedes hacer nada, no puedes inscribir. B tiene que inscribir su escritura pública. No, mira, que no tiene escritura pública. Pues en realidad estás jodido, ¿no? ¿Por qué? Porque tú cuando compras una propiedad, antes de suscribir la escritura pública a tu favor, tienes que verificar primero que tu vendedor tenga inscrito su derecho en el registro, y si no lo tiene, que tenga una escritura pública y que esté válido. ¿Por qué? Porque el registrador público no me va a permitir a mí inscribir, saltarme la valla desde la A hasta la C sin inscribir a B. Es imposible que ello ocurra.
por el principio de tracto sucesivo. El tracto sucesivo dice 1, 2, 3, 4 y así va a ir. Por lo tanto, ¿qué pasa si el vendedor solo tiene documento privado, ¿no? Que lo compró a A, que tiene su derecho inscrito, pero A ya no está, ya falleció? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Qué va a hacer B? Va a tener que decirle a los herederos que le firmen una escritura pública. O va a tener que ir a la vía judicial a pedir otorgamiento de escritura pública porque los herederos simplemente no quieren firmar. O los herederos quieren firmar pero bajo condición que les pague, ¿no? Y entonces ocurre una serie de problemas, estimado amigo. O sea, esto no es broma, ¿no? No es un chiste, decir, bueno, yo cuando quiera lo inscribiré y cuando quiera haré la escritura pública y cuando quiera no, ¿qué pasa si tu vendedor se muere? Porque que se muera, alguien dirá, ¿no? Pues es lo de menos, ¿no? Iniciar un proceso, claro, inicia un proceso. Pero ¿cuántas oportunidades vas a hacer? O sea, que no es cuestión de terquedad, sino cuestión de conocimiento y de un sano juicio, ¿no? Y mi sano juicio me lleva a mí a decir, oye, lo mínimo que tengo es escribir mi propiedad, ¿no? Inscribirlo a mi nombre y ver que el comprador tenga, ¿no? El comprador tenga su derecho inscrito y si no lo tiene, que tenga la escritura pública válidamente efectuada, ¿no? Válidamente formalizada. Y de esa manera yo estoy comprando bien. De esa manera estoy comprando bien. Este principio de tracto sucesivo, ¿no? es letal en mi contra. ¿Por qué? Porque imagínate tú que mañana me suscribieron la escritura pública, ¿ya? Pero el vendedor no tenía su derecho inscrito, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? O peor aún, ¿no? Voy al registro y encuentro que el vendedor solo tiene una anotación preventiva en el registro. También tengo que averiguar, porque no todos son inscripciones en el registro. Existen muchas anotaciones preventivas que están caducas, ¿no? Y hay mucha gente que no sabe. Tú vas al registro público y si encuentras una anotación preventiva, ojo, está caduca ya. No te va a servir de nada. Y entonces tú le vas a decir, primero inmatricule a nombre de tu vendedor. No, que yo creía que no importa lo que creías o lo que sabías o lo que pensabas, simplemente fuiste mal orientado o no quisiste recibir ninguna orientación, lo quisiste seguramente hacer solo. Existen tantos profesionales especializados en la materia como los notarios, tienes que ir para que te orienten, los ingenieros verificadores, tienes que ir a ellos, que te orienten, ¿no? Hay tantos profesionales que trabajan en esta materia que son los que te van a orientar cómo vas a comprar bien una propiedad, ¿no? Eso de hacerlo solo, porque a veces uno no quiere pagar ciertos derechos, ¿no? Ciertas obligaciones por allí a los profesionales que son los confiables en la materia, termina uno metiendo la pata. La recomendación, ¿no? Y es que no es que estamos sugiriendo nada, pero es que acudes a un notario público, es el especialista en la materia, que acudes a un abogado especialista en la materia, que existe a un ingeniero verificador, son ellos los que conocen y nadie más sobre el procedimiento registral, por lo menos le conocen de manera bastante general. El notario, en cambio, es un especialista en la materia, ¿no? Y además por el principio de inmediación, él tiene la obligación, ¿no?, de orientarte bien todas las consecuencias y las obligaciones que genera la transacción de una propiedad o la celebración de un negocio jurídico. Pero lo que yo te digo es que tienes que recibir siempre la orientación de una persona especializada en la materia. Ahora, lo que podemos ver también del tracto sucesivo es que el tracto sucesivo puede ser voluntario, ¿no? O también puede ser forzado. Fíjate tú, si tú me vendes, es voluntario, porque tú y yo fuimos a suscribir la escritura pública con el abogado lo firmó, lo convirtió en minuta, luego lo llevamos al notario y ahí firmamos la la escritura pública. Bueno, va a depender si tú eres soltero, firmarás solo, si eres casado, firmarán los dos. Si soy comprador, si soy casado, firmaremos los dos. Y si soy soltero, firmaré solo, ¿no? Eso va a depender de la naturaleza del bien que se vende y la naturaleza del bien que se compra. Es decir, ese es un tema también fundamental. Cuando hablemos de compra-venta, propiamente dicho, la compra-venta, ¿no?, vamos a ver todos y cada uno de estos alcances. Porque uno tiene que saber, precisamente el octavo pleno casatorio civil, ¿no?, se está hablando sobre la disposición de bienes sociales. O sea, ¿qué pasa cuando el varón solo vende una propiedad, ¿no?, bajo el entendido que es solo de él, sin embargo el bien es social, ¿no? ¿En qué línea, ¿no?, de los derechos negativos cae, ¿no?, la disposición de un bien de carácter conyugal? Es nulo, es inválido, o sea, eso ya fue publicado, ¿no? Pero les doy un adelanto, ¿no? Lo que ha señalado la Corte Suprema es que el acto jurídico es inválido, por lo tanto puede ratificarse, puede confirmarse de acuerdo con el artículo 232 del Código Civil. Pero este no es el tema que estamos conversando hoy. Lo que uno quiere
es que cuando vas a comprar, lo compres bien, o sea, te orientes. Por si usted es casado o soltero, vete a RENIEC, averígualo, si es casado o soltero, ¿no? Los notarios públicos obviamente tienen toda la información de RENIEC para saber en qué estado, cuál es el estado civil de una persona, de qué manera lo adquirió el bien. Claro, de repente es un anticipo legítimo, un legado, una donación, y no importa si es casado o no, su bien es propio, lo puede disponer solo, pero uno tiene que conocer los alcances de la norma. Pero repito, este principio de tracto sucesivo puede darse de manera voluntaria. De manera voluntaria significa que hemos transado los dos, ¿no? Nos hemos puesto de acuerdo los alcances del negocio jurídico. Pero puede que este principio de tracto sucesivo también ocurra de manera forzada, ¿no? Que es cuando interviene el mandato judicial en caso de remate, ¿no? Yo, por ejemplo, embargo a una persona por un adeudo, ¿no? Y le embargo su propiedad, y como no me paga, pues lo remato. Es forzado, ¿no? Esa transacción es forzada. El principio del tracto sucesivo ha nacido de manera forzada. El deudor tiene su derecho inscrito y como consecuencia del remate la propiedad va a pasar a mi nombre. Hay una escritura pública, no hay voluntad, él no me ha querido transferir a mí, simplemente por imperio de la ley, por imperio del orden jurídico así establecido por remate judicial, la propiedad ha pasado a mi nombre. Pero ¿cuál es la ventaja de un proceso, de una transferencia de propiedad vía mandato judicial o de ejecución forzada, como lo quieren llamar, ¿no? Es que la propiedad me lo van a entregar totalmente limpia, ¿no? Salvo que tenga demanda, inscrita. Todo lo demás, medidas cautelares, ¿no? Todas las demás cargas se van a levantar, ¿no? Si hay embargos se van a levantar, si hay hipotecas se van a levantar, si hay derecho de usufructo se van a levantar. Es decir, en un remate, cuando tú compras un bien por remate judicial, ¿no? Se van a levantar todos y cada uno de las medidas cautelares y de las cargas que pesan sobre esa propiedad que estás adquiriendo, salvo que sea la anotación de una demanda, ¿no? Y normalmente las anotaciones de demanda son sobre nulidad de negocio jurídico. Pero para esto también tienes que conocer. Cuando vas a participar en un remate, tú tienes que revisar la propiedad y qué ha pasado sobre todo la propiedad. Si no hay demanda inscrita, tú compras totalmente válido. Tú compras totalmente bien, estimado mío. Eso sí te lo aseguro. Si compras en un remate judicial y esa propiedad que se está rematando no tiene demanda inscrita, estás comprando totalmente válido y totalmente libre la propiedad, ¿no? Totalmente libre la propiedad y no hay para tener problema alguno luego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El trato sucesivo tiene que ver con este caso. Imaginemos, en nuestro caso peruano, cuando tú ya vendiste ya no puedes vender de nuevo. O sea, ya no eres propietario. Si tú vendes de nuevo se llama doble venta, se llama fraude inmobiliario, ¿no? En nuestro país. Si yo le vendo a una persona A y luego lo vendo a B, ya lo vendí, yo ya no soy propietario. En nuestro sistema es así. Aunque tenga mi derecho inscrito, yo ya no soy propietario, no puedo venderlo. Si le vendo a una tercera persona, a esta tercera persona, si por ejemplo él no inscribe su derecho y inscribe el primero, entonces esta tercera persona, pues he cometido un delito. Lo que no ocurre en otros países, por ejemplo, ¿no? En Alemania, si yo vendo una propiedad y el comprador no inscribe su derecho, todavía no dejo de ser propietario. Sigo siendo el propietario yo. ¿Por qué? Porque para que una persona sea propietario, ¿no? Por transferencia en Alemania, necesita inscribir su derecho. Si el comprador no inscribe su derecho, no es propietario. De tal manera que yo lo puedo vender a cualquier otra. Y ese que inscribe, ¿sí? Ese que inscribe será el propietario. Y yo le habré vendido bien, él habrá comprado bien. Seguramente la otra persona tendrá otra acción en mi contra, pero yo sigo siendo propietario. En Alemania, la persona que vende, mientras que el comprador no inscribe, la persona que vende sigue siendo dueño. Por lo tanto, lo puede vender de nuevo. En Perú no. En Perú una persona, aunque venda y nunca se inscribe en la propiedad, ya no es dueño. Por lo tanto, si vende nuevamente, está cometiendo un delito. No un delito de doble venta, ¿no? Un fraude. Está cometiendo fraude inmobiliario. El principio de tracto sucesivo es trascendental para que tú sepas cómo es que ha venido la propiedad. Esto sucede, por ejemplo, en materia vehicular, muy a menudo, ¿no? La gente anda con sus documentos privados, 2, 3, 4, 5, he visto hasta 7, ¿no? Documentos privados sobre el vehículo. ¿Qué pasa ahí cuando tú quieres sanear toda esa propiedad? Igual en propiedad inmueble. ¿Qué pasa si tienes 8, 7 escrituras públicas? ¿Qué pasa si tienes puros documentos privados? ¿Qué? ¿Te vas a hacer 10 juicios por escritura, otorgamiento de escritura pública? Te van a salir más caro que la propiedad. O ya, no mucho, 6, 7, 5. 5 procesos de otorgamiento de escritura pública para que encuentres tracto sucesivo. ¿Vas a querer hacer todo eso? ¿No? En materia vehicular sucede mucho. Y la gente
tiene una moto viejita, un carro viejito de antaño, ¿no? Que ya no tiene mucha validez y tiene por inscribir 4 o 5 transferencias y tiene documento privado, y los que han vendido y los que han comprado en su momento le quieren cobrar mucho dinero que resulta finalmente siendo más caro que el vehículo, y por lo tanto sanear esa propiedad resulta bastante complicado. Y lo mismo pasa en predial, lo mismo pasa en los predios. Cuando uno tiene una propiedad, ¿no? Por eso, no le compres a una persona que no aparece en el inscrito su derecho en el registro, salvo que seas un especialista en la materia y te guste pasar por este tipo de problemas, pues lo comprarás. Pero si no, no, estimado amigo. Si no tienes su derecho inscrito, dile, inscribe primero tu derecho y luego me vendes, ¿no? Algunos dicen, no, es que hay una oferta, claro, una oferta y no tiene problema. Las ofertas normalmente vienen con problemas, algo que tengo derecho inscrito. ¿Por qué? Porque si a una persona no le inscribe, entiende esto, por algo no le inscribió, ¿no? No es porque simplemente no ha llevado la escritura pública. Seguramente ya lleva una vez, lo ha rechazado, ¿no? Tú revisas el historial que tiene en registros públicos, ¿no? Por inscribirse esa transferencia, y precisamente no es la mejor, ¿no? Precisamente no es la mejor. Seguramente varias veces por el registro público se ha intentado inscribir y no se ha podido. Por eso, o sea, no es simple comprar una propiedad, no es así de sencillo. Tengo que tener una serie de elementos de convicción, pero lo primero que debo saber es que la propiedad esté inscrita. Que la propiedad esté inscrita. Y si no está inscrito, al vendedor le digo, inscríbalo, señor. Y después de inscrito, recién hago mi transferencia, porque si no, estoy comprando el bien y estoy comprando problemas. Y lo que uno no quiere en estos tiempos, estimado amigo, es comprar problemas. ¿Para qué vas a comprarte problemas? No, suficiente sea con los que tienes, pero más todavía, y por un descuido, no es bueno así. A veces por ahorrarse unos soles, uno no formaliza, y eso no está bien. Uno dice, documento privado nomás. ¿Para qué más? Nadie me va a quitar, no tengo problema con el vecino. Imagínate tú tantas mafias en el Perú y que tú precisamente seas la víctima, ¿no? ¿Solo por qué? Porque no quisiste inscribir, porque no quisiste formalizar, porque no quisiste gastar un sol más, ¿no? Simplemente por dejar, simplemente porque no has querido, o por lo que fuera, perdiste, ¿no? Y lo que no queremos con estos videos es precisamente que nadie pierda. Lo que queremos es que todo el mundo gane, que todo el mundo conozca. No es que sea un especialista en la materia, pero por lo menos ser un ilustrado en materia registral me lleva a mí a tener una buena, ¿no? Una buena performance cuando compro. Ello me lleva a mí a pensar de que cada transacción comercial que yo voy a realizar me va a ir de la mejor manera, ¿no? El principio de tracto sucesivo me ayuda a mí a decirle al vendedor que inscriba su derecho para yo finalmente inscribir a mi favor, y de esa manera todos felices y todos contentos. Estimados amigos, regresamos con un próximo número y un próximo principio registral. Muchas gracias.